Muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida del Centro de Formación y Acción Social, Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM de la Comunidad Franciscana, provincia de la Santa Fe de Colombia, y la Universidad de San Buenaventura en Colombia les dan una cordial bienvenida al curso Fuentes Franciscanas, la esencia franciscana, palabra por palabra. En Muy esta buenas tarde tardes. nos acompaña Fray Francisco Lotero Matiz, OFM. Él es licenciado en Filosofía y Teología por la Universidad San Buenaventura de Bogotá, magíster en Estudios del Hecho Religioso, la San Buenaventura también de Bogotá, doctor en Humanidades, Humanismo y Persona de la Universidad San Buenaventura de Bogotá, pero sobre todo un especialista, un hombre muy apasionado por todo el tema del franciscanismo, que nos ha ido acompañando en todos estos procesos de formación, que acompaña a la provincia y que no solamente también a ella, sino también a muchos otros cursos en América Latina y en Colombia. Pachito, bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este curso de Fuentes Franciscanas. Hoy vamos a tener una inducción a este curso de Fuentes Franciscanas. Vamos a escuchar entonces, le voy a dar la palabra a Fray Francisco y luego al final yo les daré algunas indicaciones precisamente sobre como algunas normas básicas para este curso, ¿no es cierto? A todos bienvenidos y bienvenidas. Les voy a dejar un enlace para que ustedes realicen siempre su asistencia. Cuando lleguen a la clase, lo primero que hacen es registrar su asistencia. Entonces, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Fray Francisco, bienvenido, hermano. Muy bien, Richard, muchas gracias. Buenas noches. Un saludo muy Buenas especial noches. a ti, director de este Centro de Acción Social y de Formación. Un saludo muy especial a todos los hermanos que aceptaron la convocatoria para participar en este curso de Fuentes Franciscanas. Es muy importante que saquen un espacio en sus actividades cotidianas para dedicarlo a un elemento tan importante como es la formación y sobre todo en lo que se refiere propiamente al carisma de San Francisco, que sabemos es un tema bastante amplio. El franciscanismo siempre tiene muchas cosas que decirnos y de las cuales podemos aprender mucho. Me complace mucho estar con ustedes este espacio porque sí, en realidad el tema del franciscanismo es algo que gusta mucho, que apasiona mucho y el cual siempre vamos a encontrar grandes enseñanzas y sobre todo elementos para poder enriquecer nuestra propia vida, nuestra respuesta al Señor, nuestra vocación, nuestra espiritualidad, todo nuestro quehacer cotidiano. Entonces también igualmente una bienvenida muy grande a todos ustedes y bueno, Richard lo dice muy bien, se trata de una inducción, una primera aproximación a lo que será el tema que vamos a desarrollar en este curso, en este espacio que esperamos sea pues muy productivo para todos ustedes. Ya en otras ocasiones hemos hecho otras experiencias formativas sobre el franciscanismo, sobre la vida de San Francisco de Asís, sobre su espiritualidad y si no estoy mal también sobre aspectos más relacionados con el humanismo franciscano, que es también indudablemente una de estas vertientes tan importantes y tan enriquecedoras que se desprenden de la propia experiencia de San Francisco. Creo que este curso sobre fuentes franciscanas es la respuesta a las inquietudes planteadas por ustedes mismos. Si no estoy mal, y Richard me puede corregir perfectamente, esto obedece también como a un sondeo que se hizo eh, de qué es lo que más atrae, de cuáles son aquellos aspectos que se pueden abordar para conocer mejor a San Francisco de Asís. Y yo creo que es un acierto muy grande empezar por este curso de fuentes franciscanas. El franciscanismo, ya les decía, tiene una riqueza muy grande, se puede abordar desde diferentes perspectivas. Hay muchos temas que son de interés, pero fundamental, pues indudablemente que las fuentes son el fundamento, son aquellos, sí, herramientas que tenemos para acercarnos a lo más esencial y básico del franciscanismo.
Como siempre, y ustedes lo saben perfectamente, y mucho más en estos espacios, cuando es esta modalidad telepresencial de conexión remota, pues generalmente nos apoyamos en una presentación, pues para poder seguir mejor el hilo de la conversación, del tema que traigo para proponerles y sobre todo así como con el ánimo de ser una introducción, una aproximación a lo que vamos a desarrollar. Vamos a ver si nos resulta. eh, a ver, si estamos, a ver, vamos a ver, ¿qué es esto? No sé. Ahí está entrando nuevamente a Zoom. Ah, bueno, Pero Esto no es sé por escritorio. qué. No sé por qué sale esa cosa. sí. Como raro esa Tienes, vaina, pero bueno. Porque si le doy que dejar, tienes Sí, que, entonces. tienes que Ah, buscarla, buscar la presentación. sí, Entonces, aquí la tengo, si pero quiere, vuelva y salga de ahí, deja de presentar y vuelve a, porque abajo está la presentación, ahí la estoy. Abra la presentación primero, déjela abierta y cuando le vuelva a dar compartir, le la va a mostrar. Creo que se salió. tal vez se salió él Sí, de la conexión. Sí, se salió. ahí está entrando otra vez. Si de pronto le dio salir fue a la presentación. Sí, debió dar salir de la presentación. Eso, ahí ya puede pasar. Tiene su micrófono silenciado, Pachito, porque no lo escuchamos. Sí, tiene su micrófono cerrado. ya, ahora sí. Perfecto. Ahora sí está encendido, sí. Bueno, Sí, señor, ahí estamos. vamos a partir de un principio y es algo que compartimos todos perfectamente. Yo creo que San Francisco de Asís es una personalidad muy atrayente. Es que San Francisco despierta una simpatía natural eh, que lo hace completamente fascinante, sobre todo por la riqueza, la fuerza de su carisma. Yo creo que eso también se puede constatar perfectamente por la durabilidad, por así decirlo, de lo que es su presencia, su acción, su proyección en el mundo, en diferentes espacios y sobre todo a lo largo de 8 siglos. Y podemos dar fe de eso exactamente este año, cuando cumplimos 800 años de su Pascua. Es el momento crucial en el cual él sale de este mundo, cumple su anhelo grandísimo de encontrarse con el Señor ya para descansar en paz, pero sigue presente. Eso es exactamente lo que hace que sea una experiencia verdaderamente pascual, cuando no se queda solamente en el recuerdo, cuando no se queda solamente en mirar el álbum de las fotografías, sino en hacer presente y vivo su mensaje cuando se siente que Él está vivo, está presente en medio de nosotros y sobre todo a través de su legado, un legado que es tan grande para la humanidad, pero muy especialmente para todos aquellos que compartimos su carisma y la admiración por Él. Eh, este hecho de ser tan simpático, de ser tan atractivo, de ser tan atrayente, pues es lo que siempre nos motiva a conocerlo mejor y sobre todo a profundizar en lo que fue él, su estilo de vida, su personalidad, su carácter y por supuesto que su espiritualidad.
y cómo a través de sus palabras, de sus acciones, de sus comportamientos, nos deja grandes enseñanzas. Eh, es curioso, porque se trata, como lo veremos ya en detalle, en algunos puntos, en algunos temas muy específicos. Él siempre le gustó autopresentarse, autodenominarse como un hombre sencillo y de pocas letras. Y efectivamente así era. Lo veremos también el grado de formación escolar de San Francisco de Asís, que fue tan básico, que fue tan rudimentario, que no fue un hombre letrado en el sentido técnico de la palabra, pero que sí es un hombre que tiene una riqueza y una profundidad muy grande. Y eso es lo curioso y lo hermoso de San Francisco de Asís, donde también se puede ver perfectamente la obra que Dios hace, la obra que Dios realiza en él, como a pesar de ser tan sencillo, de no tener una formación intelectual tan avanzada como muchos otros que vinieron detrás de él y son que conforman esta escuela franciscana, este grupo de maestros franciscanos, él le haya enseñado tanto y siga enseñando tanto. Es un hombre dotado de grandes cualidades desde el punto de vista humano y de cualidades también espirituales, es decir, las virtudes propiamente que ya caracterizan un cristiano y que lógicamente lo acercan mejor a Jesucristo, al Evangelio y en general a todo lo que es esta vida como discípulo del Señor. Recogiendo todas estas ideas y que corresponden perfectamente a lo que es una fisonomía humana y espiritual de San Francisco de Asís, yo creo que no nos equivocamos en afirmar que es un maestro de vida, que es alguien que nos enseña exactamente desde lo que es la vida cotidiana, porque así lo vivió él también con sus hermanos, y que es un maestro que nos enseña para vivir mejor, para que nuestra vida tenga sentido y sea una vida plena, sobre todo en la realización del seguimiento de Jesucristo como lo hizo él. Y este es un elemento en el cual, pues obviamente, el estudio de las fuentes nos van a ayudar mucho. Bueno, eh, hemos dicho que pues, obviamente el tema central de este curso va a ser las fuentes franciscanas. Pero entonces vamos a empezar por hacer una definición de qué son fuentes franciscanas. Porque es bueno también dar unos elementos técnicos, algo que nos quede ya un poquito más concreto, más, sí, consistente con respecto a esta temática tan importante. Cuando hablamos de fuentes franciscanas nos estamos refiriendo a todo ese gran conjunto de documentos eh, en los cuales nosotros encontramos noticia, encontramos la narración de lo que fue la vida de San Francisco de Asís, especialmente eso, cómo fue todo su proyecto, su proceso vital, prácticamente desde que nace hasta que parte para la casa del Padre, que es una vida indudablemente rica y también obviamente muy llena de sentido. Eh, aquellos documentos igualmente que recogen su pensamiento, qué era lo que él pensaba, qué era lo que él intuía, qué era aquello en lo cual él también podía perfectamente interiorizar y guardar en su memoria. Sobre todo también su espiritualidad. Las fuentes franciscanas son aquellos documentos que nos acercan de una manera muy pura y que nos conectan con la espiritualidad de San Francisco, es decir, toda la riqueza del carisma, del Espíritu del Señor que actuó en San Francisco de Asís, que fue realizando una verdadera transformación hasta convertirlo pues en el santo que hoy nosotros admiramos. Y también, lógicamente, son aquellos documentos que recogen toda su obra, todas sus acciones, sus respuestas, sus búsquedas, sus inquietudes, los, entre comillas, fracasos que también los tuvo, lógicamente, como cualquier ser humano y que vivía en una comunidad humana con una complejidad muy particular, pero que también tuvo grandes logros y grandes realizaciones. Es la obra de San Francisco de Asís. Entonces, esos son básicamente las fuentes franciscanas, perdón. Este conjunto de documentos que recogen, que nos dan noticias acerca de la vida, pensamiento, espiritualidad y la obra de San Francisco de Asís. Y yo creo que no solamente de San Francisco, sino un dato también importantísimo
y que nos ayuda a ampliar también la visión del franciscanismo es con sus primeros compañeros, con este núcleo fundamental de la fraternidad en el cual él construyó un proyecto, en el cual él tuvo grandes intuiciones y grandes realizaciones y que sin duda alguna marcaron y también influyeron mucho en eso, en su vida, en su pensamiento, en su espiritualidad y en toda su obra. Cuando hablamos de fuentes franciscanas, igualmente nos estamos refiriendo como a un espacio temporal muy específico y es exactamente el espacio que comprende los siglos XIII y XIV, como para no ampliar mucho la extensión, sino concretarnos especialmente en ese espacio de tiempo. Allí es donde se ubican, donde tienen origen y donde se remontan exactamente las principales fuentes franciscanas, porque igualmente en la actualidad, ya en nuestro tiempo contemporáneo, seguimos recibiendo noticias, reflexiones, investigaciones y mucha documentación acerca de San Francisco de Asís, porque lo comentábamos hace unos días con los frailes. San Francisco es completamente inagotable y será una fuente de la cual seguiremos aprovechando y sacando mucha riqueza. Entonces, yo pienso que eso es así a grandes rasgos más o menos para que nos quede una idea que entendemos por fuentes franciscanas, que es todo este conjunto de documentos referidos a la vida, a la espiritualidad de San Francisco y de sus hermanos, y especialmente, sí, muy particularmente ubicados en este espacio de un siglo, entre el siglo XIII y XIV, que es exactamente donde nació y se desarrolló todo el proyecto de San Francisco de Asís, y los primeros ecos y la documentación primaria acerca de San Francisco de Asís. Bueno, eh, ¿cómo se dividen las fuentes franciscanas? Porque si estamos hablando de un gran capital, de una copia muy grande de documentos, entonces siempre es bueno y me parece muy pertinente hacer una división. Y aquí se puede hacer de una manera muy sencilla que las fuentes franciscanas se pueden dividir en dos grandes grupos. Primero que todo, las que llamamos ya de una manera también muy especializada y muy técnica, las fuentes de primer orden, la primerísima fuente, las que ganan, por así decirlo, el privilegio de ser el primer material del cual nosotros podemos servirnos y en el cual podemos apoyarnos. Y esas fuentes de primer orden lo constituyen exactamente los escritos de San Francisco de Asís, los que también hay otra denominación que seguramente ustedes han escuchado, opúsculos de San Francisco de Asís. Es cualquiera de las dos denominaciones, es muy válida, opúsculos o escritos, porque se refiere a lo que salió de él. No sé si más adelante me refiera a eso, pero son, en ese sentido, son fuentes de primer orden porque es el mismo San Francisco el que nos habla. Aquí no es otro autor o un hermano suyo o un admirador suyo o un jerarca de la iglesia que también estuvo muy cerca y lo conoció y compartió con él y seguramente dejó muchas cosas escritas sobre él, no, sino porque no es algo sobre San Francisco, sino de él mismo. Esa es la riqueza y la importancia tan grande que tienen y por eso se llaman fuentes de primer orden, porque son lo que salió del propio San Francisco de Asís. Y sobre todo aquellos escritos que han sido ya fijados y determinados por la crítica y por las grandes autoridades en el tema como auténticos de San Francisco de Asís. Por ahora quedémonos con eso, que son los escritos que salen de San Francisco de Asís. Ya más adelante, yo creo la próxima semana o la próxima clase, si Dios quiere, veremos cómo es eso de que cómo salen de San Francisco y cómo quedaron consignados. Eso es una de las particularidades hermosas que tiene el estudio de las fuentes franciscanas y más los escritos de San Francisco. Y también por qué nos atrevemos a decir que son auténticos. Eso es también una particularidad muy especial
que ustedes van a recibir la información y van a aprender, y es que esperamos que les quede perfectamente aprendido, porque eso nos ayuda también a reconocer la pureza de lo que sale de San Francisco. Y hay otro grupo grandísimo, importantísimo también, que son las fuentes que llamamos de segundo orden. Y son exactamente todo el conjunto de escritos ya sobre San Francisco de Asís. Y por esa razón estamos hablando de material hagiográfico. Es decir, en otros términos, biografías de San Francisco. Lo que pasa es que ya, según el lenguaje medieval, según el lenguaje propio del estudio de los santos, se prefiere llamarse agiografía. Agios, que quiere decir santo, y grafos, que quiere decir escrito. Entonces, en este caso se trata de los escritos sobre los santos, los escritos sobre el santo particular, San Francisco de Asís. Entonces, sí, se refiere a eso, a los escritos que ya no son los que salieron de él, sino los que se escribieron a propósito de él, los que se escribieron para conocer mejor a San Francisco, para aproximarnos a él, igualmente a su historia y a la de los hermanos menores, los primeros compañeros y las primeras generaciones de frailes. Es lo que se dice, no lo que San Francisco dice o dijo, sino lo que se dice acerca de él. Y aquí el conjunto pues es mucho más amplio, más nutrido y más variado, como igualmente lo veremos, que comprende las biografías en todo el sentido de la palabra, ya es las biografías de San Francisco de Asís, igualmente las que han sido consideradas oficiales, o sea que tienen un reconocimiento por parte de la autoridad eclesiástica sobre todo, y también las autoridades académicas cuando se trata de estudiar a San Francisco de Asís. Y dentro de este conjunto pues, de material geográfico, así como están las biografías, están escritos de otra categoría con las mismas características o casi las mismas características, pero que no son propiamente consideradas biografías, sino leyendas. Eh, Entendiendo que leyenda no es lo fantástico, lo que es imaginario o un relato casual, sino lo que debe leerse, lo que se recomienda para su lectura. Entonces, hay muchas leyendas de los santos. Y en el caso de San Francisco de Asís también contamos con leyendas porque eran escritos propuestos para la lectura y sobre todo una lectura formal, una lectura oficial, además de la lectura personal. Contamos también con un conjunto de compilaciones, es decir, ya narraciones, anécdotas que se produjeron de manera suelta, pero que fueron compiladas y articuladas en un solo texto, en un solo volumen, por así decirlo, en un solo escrito, y otros documentos de la época, igualmente correspondiente al primer siglo franciscano, el primer siglo, el siglo XIII al XIV. Entonces yo pienso que es muy importante tener clara esa división de las fuentes franciscanas, de los escritos, las que son primerísima fuente de primer orden, que son hermosísimos todos, los escritos de San Francisco de Asís, y unas fuentes de segundo orden que también son muy valiosas y que tienen una riqueza muy particular, además ya de todo el andamiaje literario y retórico y místico que obviamente por tratarse de un santo tiene. Bueno, yo ahora quiero hablar y referirme sobre todo a la importancia que tienen las fuentes franciscanas. Eh, Acercarnos a las fuentes franciscanas no es solamente una cuestión de afecto, no es solamente una cuestión de simpatía por San Francisco. Sabemos que es lo primero que nos motiva, querer a San Francisco y querer conocerlo más. Pero no es solamente eso. Entonces decía, no es como volver sobre el álbum de fotos para mirar recuerdos. Las fuentes franciscanas tienen una importancia muy grande porque nos permiten acceder a la fuente original de la espiritualidad que es San Francisco de Asís. Pues lógicamente, si vamos a aprender, si vamos a nutrirnos de toda la riqueza de la espiritualidad franciscana, pues tenemos que ir al origen
y el origen indudablemente que es San Francisco de Asís. Entonces, primero que todo, las fuentes franciscanas son importantísimas porque nos ayudan a ver, a identificar, a descubrir quién fue en realidad San Francisco de Asís, porque de eso nos hablan las fuentes franciscanas, de quién fue él como persona, él como ser humano, él como cristiano, él como hombre tocado por la gracia divina, impactado profundamente por el acontecimiento de Jesucristo, eh, ilustrado perfectamente por el Evangelio y además acompañado por la reunión de los hermanos. Entonces, las fuentes franciscanas nos ayudan a eso, a conocer quién fue San Francisco de Asís. En segundo lugar, identificar su vocación, es decir, cómo se desarrolla su proceso. No es un recuento biográfico ni menos, pero sí claves importantísimas que nos ayudan a interpretar y a conocer mejor su vocación, a descubrir cuál fue el llamado que Dios le hizo, para qué Dios lo llamó y lo plantó en este mundo y para qué lo dotó con tantas gracias y cualidades humanas y espirituales tan importantes. Nos ayudan a identificar también cómo fue la dinámica de su conversión. Esto es muy importante que veamos en San Francisco de Asís y dicho por los autores, por los expertos, la conversión que en San Francisco de Asís no se trata la repetición de un esquema. Sí, conversión es esto, seguir estos pasos, ta. La conversión para San Francisco, que no es una definición, lo que dicen los manuales de espiritualidad acerca de conversión. La conversión para San Francisco, que es una dinámica y que prácticamente se convierte en la razón de ser de su vida, tanto y que él la traduce y la lleva a la práctica en el camino diario, tanto que él se atreve a decir, hablar de la vía de la conversión, o sea, estar siempre en camino de conversión. Lo saben perfectamente. Y ya en la conclusión de la vida de San Francisco, él nunca dijo ni afirmó, ni se sintió ya hecho del todo. Nunca se sintió ya terminado, como decir una obra terminada ya, el último pincelazo y ya quedó perfecto el retrato. No. San Francisco, lejos de sentirse que ya había terminado, él siente siempre la necesidad de empezar y empezar de nuevo. Y esa es la dinámica de la conversión, que es propiamente la vida de penitencia del que está recapacitando, cayendo, levantándose, pero siempre en la búsqueda y en el camino de acercarse cada vez más al Señor. Las fuentes franciscanas igualmente nos permiten acceder a eso, ya les decía, los valores humanos y los valores espirituales que San Francisco tenía, algunos rasgos de su personalidad que son muy propios de él, de su carácter, de su talante. Es la psicología de San Francisco de Asís, que eso es muy bonito. Cuando lo vemos especialmente actuando como maestro de sus hermanos, allí es donde podemos descubrir estos rasgos tan esenciales de su espíritu, de su personalidad, y que fueron exactamente herramientas que le sirvieron mucho y le ayudaron a eso, a esta tarea tan importante de acompañar, de formar a sus hermanos y de llevarlos por el camino de la perfección en el seguimiento de Jesucristo, hasta llegar a esa meta tan grande que es exactamente la perfección. Y por supuesto que sus valores espirituales, todas aquellas virtudes que ya enriquecen su vida, no son un adorno, sino que son propiamente el tejido tan grande en el cual se forma San Francisco de Asís. Y propiamente también, obviamente, nos ayudan a interpretar cómo fue para San Francisco de Asís este encuentro con el Evangelio y cómo lo traduce perfectamente en este detalle fundamental del seguimiento de Jesucristo. Bueno, las fuentes franciscanas igualmente nos van a servir mucho para conocer la historia y la evolución del movimiento franciscano. Algo que empezó como una semilla, algo que empezó como un germen, fue creciendo y de una manera inesperada, de una manera completamente sorprendente.
Entonces, pienso que también las fuentes franciscanas nos ayudan a eso, a acercarnos a lo que es la historia y cómo nace, cómo surge, cómo se va enriqueciendo y fortaleciendo cada vez más y cómo va evolucionando también el movimiento franciscano. Que hablamos de movimiento franciscano, una manera de resumir eso, lo que fue la vida y toda la acción de San Francisco de Asís y sus hermanos, que fue en realidad un verdadero movimiento en la iglesia y para el mundo. ¿Cómo fue también ese desarrollo de la orden tan particular? Y sobre todo en esto nos va a ayudar mucho, sobre todo el estudio de las reglas. ¿Cómo fue esta trama tan curiosa, tan particular, tan dolorosa, tan sufrida, pero también tan exitosa de la regla de San Francisco de Asís? Eso ahí está. Cuando veamos y abordemos el tema de la regla, pues vamos a ver necesariamente y a acercarnos a estos desarrollos que tuvo la orden, porque una cosa fue San Francisco en sus momentos iniciales y aún cuando estaba con sus primeros hermanos, a como fue después, ya con todo el grupo grande de la fraternidad que fue la orden propiamente constituida. Cómo San Francisco de Asís sirve de inspiración para otros movimientos. Eso se identifica perfectamente en dos casos. Primero, en los escritos que dirige a Santa Clara de Asís, una de sus más fieles discípulas y quien mejor interpreta el carisma franciscano y lo vive con la misma radicalidad que él casi, y otros movimientos como la Orden Franciscana Seglar. Estamos hablando de los documentos a Santa Clara de Asís y a sus hermanas y la carta a los fieles o las cartas a los fieles o la carta a los fieles en su primera y segunda redacción, que es exactamente un documento para ayudar a estos hermanos que también se sentían inspirados por él y por su carisma a vivir el Evangelio. Y también para identificar cómo es la presencia del franciscanismo en la iglesia y el mundo. Esto también lo veremos exactamente, pues esperamos poderlo identificar a través del estudio de las fuentes franciscanas. Y ya para ir cerrando y no hablar tanto y también dar espacio a usted y a sus propias motivaciones, algo que me parece absolutamente importante y bellísimo es cómo es importante el tema de las fuentes franciscanas en lo que se refiere a la pedagogía y la formación. Ya les decía, San Francisco es un maestro de vida que forma en la vida, que forma desde la vida y para la vida. O sea que las fuentes franciscanas son también una herramienta pedagógica importantísima, porque nos van a ayudar a descubrir los valores fundamentales del franciscanismo, que se desprenden lógicamente de los valores evangélicos y los valores cristianos, pero sobre todo con el acento particular que San Francisco les da. Yo creo que eso lo veremos especialmente, yo creo que con Gustavo, Fray Gustavo, nuestro invitado especialísimo de Argentina, que es experto en el tema de las admoniciones o los avisos espirituales de San Francisco de Asís, que son de una riqueza muy grande y que exactamente contienen este elemento pedagógico de San Francisco de Asís, la manera como él forma a sus hermanos a través de estas exhortaciones, de estas admonestaciones, de este volver a la memoria, valores aprendidos que a veces se quedan guardados en el cajón, pero que vale la pena refrescarlos y volverlos a poner a funcionar. Hablamos también de una herramienta pedagógica y para nuestra formación, porque indudablemente que los escritos de San Francisco, las fuentes franciscanas, nos ayudan mucho en la aplicación a la práctica de la vida cotidiana. Las fuentes franciscanas no pueden ser un documento bien escrito que reposa en los anaqueles de las bibliotecas, sino que es algo de lo que tenemos que apropiarnos y que tenemos que saber aprovechar en muchos espacios, en los espacios de oración personal y comunitaria de los grupos, de las fraternidades, de las familias. Eh, en elementos tan sencillos como igualmente los expondrá con el tema de la regla, en la manera de ir por el mundo, en qué actitud nosotros podemos ir por el mundo, que es exactamente lo que nos enseña San Francisco y que aplica no solamente para los frailes,
sino para todos aquellos que simpatizan también con su espíritu, con su género de vida y con su carácter, con su personalidad y su carisma. Las fuentes franciscanas también son una herramienta pedagógica y muy importante para nuestra formación porque nos ayudan a interpretar el franciscanismo especialmente como una forma de vida. No es un carisma, pues como es carisma tiene que ser dinámico y eso es propio del carisma. El carisma es dinamis, es la dinamis del neuma, del espíritu del Señor que se introduce, que se planta en una persona para que funcione y actúe. Entonces, el franciscanismo, que es como carisma y carisma fundacional, sobre todo una forma de vida, no un conjunto de valores, no un conjunto de virtudes, sino es exactamente una forma de ser, una forma de actuar, una manera de presentarse y de sentirse perfectamente identificado con San Francisco de Asís. Y por supuesto que las fuentes franciscanas son una herramienta importantísima y es el primer elemento pedagógico que podríamos anotar, son para nuestro enriquecimiento personal y fraterno. Es para que nosotros vivamos de otra manera distinta, para que revisemos nuestros comportamientos, para que replanteemos y rediseñemos también nuestro proyecto de vida personal y también nuestro proyecto de la fraternidad. Entonces, a mí me parece hermosísimo rescatar, resaltar y darle el valor que tienen las fuentes franciscanas, sobre todo desde este elemento pedagógico. Miren, fíjense bien, es algo lindo, es algo verdaderamente hermoso. Eso, que no es, a ver, lo que yo les quiero decir es que no vamos a ir solamente a documentos antiguos y no vamos a aproximarnos como simplemente de carácter informativo, como quien lee el periódico o una revista de actualidad, o como se acerca uno a un artículo científico, simplemente por encontrar nuevos datos y nuevas propuestas y tendencias, sino sobre todo para sacar toda la riqueza que nos da. Y en ese sentido, pues lógicamente que son una súper hermosísima herramienta pedagógica. O sea que es lindo. Y a mí me conmueve mucho hablar de este elemento pedagógico y para la formación que tienen las fuentes franciscanas. Ya esto es propiamente el planteamiento del curso que vamos a realizar durante este espacio con la ayuda indudablemente de Fray Gustavo Valenzuela, excelente fraile, queridísimo, doctor además en espiritualidad franciscana y que habla riquísimo, que cautiva con su manera de ser y su manera de hablar. Eh, y los demás invitados que tengamos a bien, pues para llamar a participar de este curso y conmigo, lógicamente. Entonces, hay como tres puntos grandes para que nos quede claro el esquema de cómo es el camino que vamos a seguir, qué es lo que vamos a abordar y vamos a desarrollar en este curso. Importantísimo y primero que todo, y tenemos que partir de la base, que son unos antecedentes. ¿Qué hay antes de los escritos de San Francisco? No qué hay antes, sino qué es lo que debemos estudiar antes de abordar los escritos de San Francisco. Por ejemplo, acercarnos al contexto cultural de San Francisco es muy importante porque estamos hablando pues, de una obra literaria, estamos hablando de escritos, de un material que quedó escrito, impreso y que obviamente, sí, bueno. Entonces es importante conocer el contexto cultural de San Francisco de Asís y también el grado de formación escolar que él recibió. Para qué era bueno y para qué era malo, en qué se pudo desempeñar bien. Bueno. Y obviamente que unos rasgos de la personalidad de San Francisco, ya les decía, es que lo que es él es también lo que deja plasmado en sus escritos, lo que deja en estas fuentes importantísimas. Luego también los estudios que se han realizado sobre los escritos de San Francisco, porque hay que reconocer eso y no puede saltarse este paso, que los escritos de San Francisco han sido muy estudiados y sobre todo recientemente, prácticamente desde 1950-60 del siglo XX y propiamente en los años 70 hubo un furor muy grande de los estudios
sobre los escritos de San Francisco y sobre las fuentes franciscanas. Claro que yo lo veremos. El tema de las fuentes franciscanas se ha inquietado desde siempre, desde el principio. Y después en la época moderna también hubo una inquietud muy grande por las fuentes franciscanas, pero ya todo esto cuajó y se desarrolló más científicamente hablando, ya les decía, en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, estos estudios, o es importante tener en cuenta estos estudios realizados sobre los escritos de San Francisco y sobre las fuentes franciscanas porque nos ayudan a determinar dos puntos importantísimos. Ya les mencionaba la autenticidad y la originalidad de los escritos de San Francisco. Ya aclararé en su momento cada uno de estos dos términos, porque hablamos de originalidad y porque hablamos de autenticidad, y que son dos cosas distintas y no es lo mismo, aunque parezcan muy parecidas, muy similares. Una cosa es que sea auténtico y otra cosa es que sea original, y eso es bueno tenerlo claro cuando se estudian los escritos de San Francisco, para evitar equivocaciones, para evitar eh, que se falsee la información, para que se siga cultivando el culto a un escrito como si fuera de San Francisco cuando no lo es. Como si se tratara como una fuente original cuando no es fuente original del conjunto de las fuentes franciscanas. Y vamos a tener un estudio ya particularizado de los escritos de San Francisco, al menos por grupos, como están agrupados según su clasificación, de acuerdo con el contenido. De acuerdo con en realidad el contenido de los escritos de San Francisco es muy concreto, cuatro temas prácticamente. Entonces es bueno que de acuerdo con ese tema que desarrolla, que presenta, que plantea en los escritos, cómo han sido agrupados, clasificados y cómo podemos hablar de unos grupos de escritos de San Francisco para poder conocerlos ya como un poquito más en detalle y acercarnos más hacia lo que es toda la riqueza que estos escritos nos ofrecen. Bueno, eso era prácticamente lo que, como la introducción que tenía para hacer acerca de este curso de San Francisco de Asís, de las fuentes franciscanas. No sé, ya tiene la palabra Richard, tú quisieras también dar Machito, la muchas palabra. gracias por ese acercamiento, por esa inducción a todo este proceso que vamos a empezar en este curso. El Centro Fray Gabriel, como, digamos, un ejercicio también en la conmemoración de los 800 años de la Pascua de nuestro hermano Francisco, quisimos o proporcionamos toda esta serie de cursos que nos van a ayudar, que nos van a entusiasmar, que nos van a también a fortalecer, ¿cierto? Yo quisiera que abriéramos los micrófonos para que ustedes nos contaran un poco cuáles son sus motivaciones, ¿no? ¿Qué los motivó? ¿Por qué tomar un curso de fuentes franciscanas, ¿no? No solamente porque de pronto soy franciscano o hago parte de esta familia franciscana, sino bueno, ¿cuál es la expectativa también que ustedes tienen frente a este curso? ¿Qué estarían esperando? Y como les decía, ¿cuáles son esas motivaciones o expectativas? Nos gustaría abrir el micrófono y ojalá abran sus cámaras también para que los podamos conocer y nos compartan un momento como esas preguntas que les acabo de hacer. Bueno, entonces, ¿quién quiere empezar? Los escuchamos, que es el momento para que ustedes conversen. Buenas noches. Hermana, buenas Mi, noches, no- bienvenida. Mi nombre es Diana Milena Pantoja, pertenezco a la Congregación Religiosas Franciscanas de María Inmaculada. Pues a me llegó la invitación y me gustaría conocer más, ¿no?, de la espiritualidad, como que enamorarme más de San Francisco de Asís, aunque ya tengo fuentes, pero como que esa curiosidad de saber, ¿no? De qué, ¿no? ¿Qué me puede este curso ofrecer más, ¿no? Que seguir ese seguimiento a un Jesucristo, y también me motiva como que cada día más estar cerca de Dios. Gracias, hermana. ¿Quién más? Buenas noches. Buenas noches, hermana. Acérquese un poquito más porque no la escuchamos. Sí, ahora yo soy hermana Carmen Bergara.
Vergara, franciscana de San Antonio. Estoy aquí con algunas de mis hermanas y una laica que hace parte de la familia carismática. Muy contentos de poder asistir a este curso para descubrir muchas cosas más en San Francisco, sobre todo en la novedad que siempre nos propone y también, como nos decía ahorita el hermano, poder como conocerlo mejor para seguir mejor a Jesús. Entonces estamos llenas de expectativas por este curso. Gracias, hermana y hermanas. Bienvenidas. Qué rico que nos acompañen. ¿Quién más? Abran sus micrófonos. Yo soy Galo Almeida. ¿Se me escuchan? Perfecto, sí, señor Galo, bienvenido. Yo soy de Quito, Ecuador. Yo pertenezco al grupo de MIFRAMI, Misioneros Franciscanos de María Inmaculada, y he tratado de seguir este curso o este diplomado porque quiero profundizar y quisiera saber muchísimo de San Francisco para ver si me apropio de esa personalidad y de esos conocimientos de Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenido, Galo. ¿Quién más? Paz y bien, hermanos. Mi nombre es Henry Sosa, Orden Franciscana Seglar de la ciudad de Santa Marta. Digamos que la principal motivación para tomar este curso es que, digamos, he caminado mucho tiempo dentro de la espiritualidad, primero como joven franciscano, después como franciscano seglar. Y digamos que durante todo este caminar hemos estado escuchando, aprendiendo de parte de nuestros hermanos los frailes, de los hermanos de la Orden Franciscana Seglar, muchas historias, muchos documentos, pero creo que es muy importante poder hilar todo eso que tenemos, digamos, de información en una estructura mucho más detallada para poder comprender muchos de esos signos, muchos de esos símbolos y poder tener, digamos, ideas mucho más sólidas, conceptos más claros, que nos sirvan para formarnos nosotros y también convertirnos nosotros en herramientas para que nuestras fraternidades podamos multiplicar de mejor manera esta espiritualidad franciscana. Principalmente esa es mi motivación. Henry, bienvenido. Gracias. Linda. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Linda Montero. Mi experiencia desde la espiritualidad franciscana fue conocer a Francisco desde hace muchos años, cuando fue cierto tiempo en la juventud franciscana. Me llega la invitación al curso por medio de mi hermano, que también era Jufra y ahora está en la UPS, acá en la Universidad de Valledupar. Y bueno, con la intención de seguir creciendo y conociendo más de la espiritualidad de nuestro Padre, con la intención de acercarme más al Señor desde ese ejemplo y desde ese ejercicio de espiritualidad. Bienvenida, Linda, gracias por acompañarnos. Muy bien, ¿quién más? Ojalá Richard, nos podamos... perdóname, Machito. Richard. Dos cosas. Lo que comentó el hermano de Santa Marta como motivación me parece muy pertinente, porque yo pienso que también es uno de los propósitos del curso. Recoger también mucha información previa que ustedes tienen y ofrecerles de una manera mucho más seria y más estructurada todo aquello que comprende el material franciscano que manejamos. Entonces, me pareció muy importante que el hermano lo señalara así, porque sí, sin duda alguna es uno de los propósitos que tenemos y esperamos cumplirlo, ¿no? Porque la idea es que ustedes queden con una estructura muy clara, muy sólida, muy clara y muy aplicable de los escritos de San Francisco de Asís y sobre todo de una forma como, me perdona lo que voy a decir, más seria y más científica de lo que comúnmente se puede hacer con una lectura espontánea o personal. Y el otro puntico que te iba a decir es que veo conectadas a las hermanas franciscanas del Espíritu Santo, con quien unía una amistad muy grande. Quisiera verlas, saludarlas, si se animan a prender la cámara y compartirnos su motivación.
Hágale, hágale. Paz y bien. Ahí están las hermanísimas del Espíritu Santo, Estrella, Judith y Blanquita. ¡Ay, qué dicha! Nos alegramos verte. A mí no me conoce. Aquí también está Janet. Y Hola, tenemos hija, ¿qué hay? ¿Cómo te va? Y una postulante, ya estaba diciendo, falta la sonrisa de Francisco. Bueno, aquí la tienen. Bueno, me alegra mucho verlas, hermanas. Rico que Sí. estén conectadas. Muy bien. Un saludo para todos. Paz y Bueno. bien. Muy bien, muchas gracias. Y seguiremos viéndonos entonces. Si Dios Sí. quiere. Claro que Sí, sí. eso espero, eso esperamos. Un abrazo, hermanas. Alfonso, Gracias, querido hermanito Miguel. Para los que no me conocen, soy hermano seglar franciscano de San Benito de Palermo en Medellín, Alfonso Sotomayor González. Qué bueno, e interesante. Felicito a San Buenaventura y a la Fundación por este diplomado que se inicia en este momento. Una temática que hay que redescubrir a la luz del 8º centenario de San Francisco. ¿Qué espero yo de este diplomado? Que a medida que vayan transcurriendo las sesiones, nos permita en nosotros hacer una lectura más crítica de las fuentes a medida que vayamos desarrollándola, una lectura más crítica de la fuente que nos ayude a profundizar por qué se escribieron, las motivaciones que se tomaron e inclusive nos ayude a leer otras fuentes de otros orígenes. Me parece muy interesante. Muchas gracias. Paz y bien. gracias, Alfonso. Muy bien, ¿quién más? Anímense, anímense. María Isabel. Buenas noches, paz y bien. Mi nombre es María Isabel Díaz. Yo pertenezco a la Fraternidad La Porciúncula en Bogotá Qué y pues chévere. me motiva este curso muchísimo para seguir enamorándome de Jesucristo y de San Francisco y compartir lo que aprenda con mis hermanitos de fraternidad, claro que sí. Y compartir aquí con todos, muy agradable y muy hermosa me pareció la introducción de Fray Francisco. Muchas gracias. María Isabel, muchas gracias, bienvenida. Gracias. ¿Quién más? Anímense, anímense. Hola, buenas Glorita. noches. Soy Gloria Rivero, también franciscana seglar de la Fraternidad de Santa Marta. Y bueno, tengo muchas expectativas, la verdad sea dicha, pero de lo que ha presentado Fray Francisco, muy especialmente lo que es el elemento pedagógico de San Francisco. Creo que en este momento, con tanta virtualidad, y donde tenemos tantas ideologías y somos como tan bombardeados por tanto lado, creo que conocer esa fuente de ese elemento pedagógico de San Francisco nos va a ayudar mucho a fortalecer la formación de nuestras fraternidades y de cada uno de nosotros. El otro elemento que me parece supremamente importante es eh, la forma de vida, esa dinámica de la vida en que las fuentes nos ayudan en la vida cotidiana y nos ayudan es a asumir una manera de ir por el mundo. Me parece también que responde a muchos de mis interrogantes en este momento frente al franciscanismo. Así que muchas gracias y me encanta poder estar aquí y participar con tantos hermanos en este diplomado. Bienvenida, hermana Gloria. Gracias. Glorita, qué bueno verte acá otra vez. Ahí estamos. Sí, excelente. Qué bueno que estés por acá. Gracias, Muy bien. Fray. Muy amable. ¿Quién más se anima? Yo sé que todos quieren hablar, pero ¿quién más se anima?
Sandra, Buenas noches para todos. Soy la hermana Sandra Milena, franciscanas de María Inmaculada. Con muchas expectativas de estar en este curso. Es apasionante la vida de San Francisco de Asís y no podemos seguir lo que no conocemos y lo que no amamos. Me pareció muy profunda la presentación de Fray Francisco. Deja muchas expectativas, es motivante como tener de primera mano la fuente y sobre todo cómo llevar todo esto que vamos a recibir como a la vida, a la práctica, cómo unirnos a Jesús por medio de esta vida tan llena de Evangelio de San Francisco y sobre todo porque siento que en el curso pues vamos a recibir sobre todo muchas herramientas cuando hablamos de la forma pedagógica, porque a medida que uno va caminando en la comunidad y recibiendo también cursos y experiencias del compartir de la vivencia franciscana, de nuestro carisma, eh, a veces, ¿qué hacemos con todo lo que recibimos? Y pienso que beber de las fuentes nos va a dar muchos elementos muy prácticos para apasionarnos, para seguir siendo esos pregoneros de paz y bien, y sobre todo llevándolo a la propia vida, que esto sea también como un medio de conversión en la medida que nos acercamos a Francisco, bebiendo de las fuentes, de esos documentos fidedignos que nos van a ir conduciendo las personas que nos van a acompañar en este curso. Muchísimas gracias. bienvenida hermana Sandra, qué bueno. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más se anima? Miguel Ángel, ¿Quién más se anima? Están muy silenciosos hoy, silenciosas. Están muy tímidos, pero y yo iba a decir que para nosotros es muy importante conocer sus motivaciones porque sin duda alguna son elementos que nos van a servir mucho para enfocar el curso, para poderlo desarrollar mejor y sobre todo para poder corresponder a eso, a sus expectativas. Porque una cosa puede ser lo que nosotros planteamos y creemos, que es lo importante que ustedes conozcan, pero también importantísimo para nosotros conocer qué esperan. Y por esa razón pienso que es muy importante este espacio que Richard abre para eso, para que ustedes también nos Ujú. manifiesten si tienen alguna inquietud personal, alguna afición personal, si quisieran que se abordara alguna otra temática o alguna vertiente muy particular, yo pienso que este es el momento para que nosotros, ya les decía, tomemos nota y nos ayuda también a encauzar mejor el curso, porque definitivamente es una experiencia formativa, ¿no? De enriquecimiento mutuo y donde no queremos aparecer nunca como la autoridad en el tema, sino quienes están haciendo camino con ustedes y que los estamos acompañando en un proceso muy bonito y sobre todo compartiendo esto que nos gusta tanto a todos. Eh, no sé, yo espero que en realidad se viva ya también como para incrementar la motivación. Vamos a sentarnos a hablar con San Francisco, ese es el propósito. Vamos a invitarlo a nuestra mesa, a sentarnos a tomarnos un café con él para que él nos hable y también rico hacerle preguntas. Y eso es bueno que ustedes también vayan pensando como qué quisieran que San Francisco les dijera, que sin duda alguna lo vamos a encontrar en el estudio de estas fuentes franciscanas, fuentes tan maravillosas de nuestra espiritualidad. Entonces, pues anímense y díganos qué quisieran también recibir, qué expectativa tienen y, y si hay algo o algún aspecto en el que ustedes quisieran se profundizara más, porque creo que todos recibieron la información básica que Ricardo les compartió con
los temas y subtemas, la programación, pero entonces yo creo que, claro, y sobre todo en las familias, en los grupos, en las fraternidades, en las comunidades, puede haber necesidades muy específicas y eso nos ayuda, sin duda alguna, a encauzar mejor el desarrollo de la temática. Era eso, Rico. Veo por aquí a Edwin también. Me gustaría que él hablara porque él representa una comunidad laical muy importante aquí en la parroquia. Sería bueno conocer también qué expectativas tiene. Paz y bien, hermanos. Gracias, Padre Heriberto. Padre Francisco, gracias. Miguel, las hermanas que están conectadas desde Bogotá, creo la mayoría. Laico franciscano del Espíritu Santo, hijo de las hermanas que el Padre Francisco pues tanto compartió con ellas. Y ahora sí, algún tiempo estamos allá en San Benito, compartiendo con los padres, que en este momento está por acá el Padre Heriberto. También en algún momento compartí con el Padre Francisco cuando estaba acá en San Benito. Y bueno, muchas gracias por la invitación, que me gustaría a mí también eco de nuestros hermanos de eternidad aquí en Medellín y porque somos los laicos espirituales ahora importante le cogió el Padre Francisco y me motivó también más junto con el llamado que me hace el Padre Heriberto a hablar cómo hoy la minoridad, la acogida y cómo ser como San Francisco sin hablar mucho, eh, como un hermano que sea atrayente para atraer las personas y almas a Jesús a vivir el estilo de nuestro Padre San Francisco de Asís. Hoy en el 2026, cómo vivir al estilo de San Francisco. Especialmente a mí me interesa mucho ser acogedor y vivir la minoridad. Muchas gracias, Padre. Padre Francisco, Padre Heriberto, Miguel y hermanas. Bueno, Y los demás hermanos que bienvenido. me escuchan. Bienvenido, hermano. Gracias, Padre. Miguel. Muy bien, ¿alguna otra cosa? Y si no, pasamos a algunos temas generales. Y buenas Muy bien. noches. Buenas noches, bienvenido. ¿El nombre es ¿Cómo suyo? me le va? Eduardo Durán, pertenezco a la Eduardo, familia bienvenido, hermano. franciscana. Y me recordó, ¿no, hermano Miguel? Claro. Pertenezco a la familia franciscana seglar de Bucaramanga. Hombre, pues, hermanitos, yo veo que Dios nos ha llamado y elegido para entregarnos su obra, ¿no? No solamente para reunirnos ahí semanalmente, sino poder comprender, aceptar, vivir, proclamar ese señorío de Jesucristo. Y qué mejor que conociendo mucho más todo ese contenido, toda esa pedagogía, esos escritos que tiene San Francisco de Asís. Eso fue lo que más me motivó para sacar el tiempito y ocuparme, así sea cada 8 días, en prepararme más, conocer, para crecer espiritualmente. Porque la idea es aprender para poder enseñar. Entonces, sí quisiera que bregué mucho para tomar contacto ahorita con Zoom y siempre me ha molestado Zoom. No sé por qué, si es viable, si no, pues seguiré buscando la forma de conectarme con Zoom, porque con mí es mucho más fácil para muchas personas. Pero no sé por qué esta vez escogieron Zoom. Pero bueno, si es viable pasarnos a mí, es una plataforma que no molesta para nada, porque Zoom es un complique, un complique. Y la mí, pues es mucho más fácil. No sé hasta dónde sea viable, pues si no se puede, pues seguiremos ahí buscando la forma. Me tocó pedir auxilio como en 2, 3 personas, porque mira esta vaina, ¿qué pasa? Que no me deja ir. Hermano, Pero bueno, ahí vamos, ahí me pude hermano, conectar. revise la Bueno, configuración de hermanito, revise la configuración de sus equipos. No hay lío, no hay lío, ¿sí?
Pasa Sí, que sí, esta es una plataforma que nosotros tenemos porque nos ofrece una cantidad de cosas y alternativas, son sí. plataformas educativas, entonces, bueno, nos dan otro tipo de cosas que de pronto estas otras no nos dan. Entonces, revise de sus Ahí equipos y miramos, sí, no sí, no hay tranquilo que lío, hay ¿listo? alguna cosa hacemos. Bueno, bueno, hermanito, pase bien para todos. Bienvenido, Muchas qué gracias. Dios rico lo tenerlo bendiga. acá. Bueno, saludos a Ana Gracias. Belén, dígale que por qué no está aquí, que no la veo. Oiga, Allá en sí. Bucaramanga. Gracias. Sí, Listo, señor. pues. Gracias. Bueno, pues, Gracias. Saludos. bienvenidos. ¿Alguien más? O pasamos en unos minutos a compartir un poco eh, algunas cosas importantes acá también. Muy bien, entonces algunas cosas muy rápido de este curso de fuentes franciscanas. Primero, pues creo que nos interesa tener claro o recordar el objetivo general de este curso de fuentes franciscanas. Ah, bueno, el subtítulo, ¿no? La esencia franciscana, palabra por palabra. Oiga, qué chévere, ¿no es cierto? Entonces va a ser palabra por palabra y creo que precisamente acercarnos a las fuentes, eso es eso, ¿no? Es volver a las fuentes también, ¿no es cierto? Porque yo decía que acercarnos, pero también volver, porque de pronto nos vamos alejando de esas fuentes, ¿no? Profundizar en el conocimiento de las fuentes primarias y secundarias, como decía Pachito, del franciscanismo, con especial énfasis en los escritos de San Francisco de Asís y sus principales seguidores, ¿no? Sin embargo, yo pongo aquí otro parrafito y es que es otra forma de presentar el mismo objetivo, ¿no? Sumergir a los participantes en el rico universo de las fuentes franciscanas, proporcionando una comprensión profunda de la vida y obra de San Francisco de Asís y de los principales escritos que han conformado la identidad de la orden franciscana, ¿no? Cuando uno sumerge algo en un recipiente, en un estanque, en una tina, es para que se empape, ¿cierto? Entonces yo creo que es eso, es sumergirnos, es empaparnos, es dejar, pero ojalá también nos dejemos penetrar por todos estos escritos de nuestro hermano San Francisco, ¿no es cierto? Porque a veces de pronto también como que no permitimos nosotros, ¿sí? Nos Nos pasa hacemos como, impermeables. nos pasa como la piedra que está en el río, ¿no? La piedra que está en el río deja pasar el agua por encima, pero el agua no penetra la piedra, no penetra la roca. A veces somos como esa roca también, que no permitimos que esta espiritualidad tan hermosa llegue y nos penetre totalmente, ¿no es cierto? Entonces, ojalá podamos sumergirnos y por eso quise como poner ese parrafito ahí o esa forma de redactar el objetivo para tener una mayor claridad sobre eso, ¿no? Los específicos, identificar las principales fuentes documentales del franciscanismo y evaluar su fiabilidad, ¿no? Eso creo que Pachito nos va a ayudar y lo mismo el padre Gustavo Valenzuela. Analizar la evolución histórica del pensamiento franciscano desde sus orígenes hasta la actualidad. Comparar y contrastar las diferentes interpretaciones de la regla de San Francisco. Creo que hay elementos claves ahí, ese paso a paso nos van a llevar precisamente a sumergirnos en la espiritualidad franciscana. Estas sesiones son sincrónicas, ¿sí? Van a ser los jueves de 6:30 a 8 de la noche. Entonces tengan claro que sus jueves siempre van a estar acá. Esto inicia hoy, 23 de abril, y vamos a cerrarlo el 2 de julio, ¿no es cierto? Son 60 horas. Esperamos que ustedes sean muy juiciosos. Seguramente que Pachito les va a sugerir también documentos de lectura o vayan a sobre los escritos de San Francisco para que poco a poco vayamos profundizando en ellos. Los requisitos para los que se van a certificar, porque siempre la universidad certifica, pero entonces la universidad sí nos pide unos requisitos, ¿no es cierto? La asistencia mínima del 80% total de las horas del programa, ¿sí? Y aprobar al menos 2 de 3 evaluaciones que se harán de forma virtual, ¿sí? Les van a llegar a este grupo, ahorita les explico un poco lo del grupo del WhatsApp, donde estamos ahí, donde debemos estar siempre juiciosos para poder participar. Miguel, yo Claro, creo que aquí le, hay falta algo, ¿no? El inscribirse, ¿no? Primero. Ah, bueno, no, pues claro, la gente ya está inscrita. En este momento creo que la mayoría de los que están acá ya están inscritos y ya pagaron. Sí. Recuerden que deben inscribirse. Si alguien no está inscrito, pues por el interno pues, se puede comunicar conmigo. Yo ahorita les voy a dar mi celular
para que por el interno me escriba, mire, yo estoy interesado, pero pues yo todavía no me he inscrito, no he pagado, entonces es importante que lo haga. Porque claro, si no está inscrito y si no hace el pago, que son 60.000 pesos, que es, inclusive nosotros buscamos en estos cursos lo más económico que sea, pero mira la calidad de profesores que ustedes tienen. Entonces, y todos los procesos que dan, no, la universidad los va a certificar a ustedes que haber cursado satisfactoriamente este curso en Fuentes Franciscanas y bueno, los certificados nos sirven, no solamente para llenar una carpeta o para pegarlo allá en la sala de la casa, sino que también nos sirven para nuestra hoja de vida, ¿no es cierto? Y como les decía, eso, aprobar al menos 2 de las evaluaciones de 3 que se van a presentar en línea. Muy bien, el curso, bueno, ahí se creó un grupo que se llama Fuentes Franciscanas. Este grupo está administrado por Luis, que trabaja en la Universidad de San Buenaventura, que es la persona que nos va a acompañar en todos estos procesos, y yo que voy a estar ahí siempre publicándoles el enlace para los encuentros, les voy a publicar siempre una vez, mañana les voy a publicar la grabación de lo que vimos hoy, siempre vamos a estar aquí haciendo esos temas, ¿no? Y lo otro, entonces, cualquier correo, cualquier cosa, todo se hace, lo formal, todo se hace a través de el correo centrofrgabriel@franciscanos.org. Ese es el correo oficial a través del cual nosotros respondemos las preocupaciones, problemáticas, no sé, alguna cosa que suceda, siempre se hace a través de este correo, que es un correo formal y que formaliza un poco todo este tema, ¿no es cierto? Entonces, dejarles claro que quienes todavía no se han inscrito lo van a hacer. La persona se llama Luis, ¿sí? Mi teléfono es ahí lo bajan en el chat de Zoom, 312-597-0291. Ahí lo dejé en el chat de Zoom. Entonces, tomen nota sobre ese celular. Quien no esté inscrito, quien no haya hecho ese pago, pues se comunica conmigo. Yo sencillamente lo que voy a hacer es remitirlo a Luis para que ustedes hagan el proceso directamente con la universidad. Es mucho más fácil hacerlo directamente con la universidad. Yo solamente me ocupo de acompañar toda esta parte académica y la parte administrativa siempre lo hace la universidad. Entonces, para que al final no haya dificultades de que yo no pagué y yo me quiero certificar, pero entonces sí, y creo que eso pasa a veces con todo este tipo de cursos. Ustedes tienen este fin de semana y tienen la semana entrante para hacer esa diligencia, ¿listo? Este fin de semana y la semana que viene completa. ¿Por qué? Porque de pronto hay algunas personas que todavía están pensando si sí o no, si lo toman o no toman el curso. Entonces es importante que ustedes les comuniquen. El video que yo voy a compartir mañana en este grupo, ustedes lo pueden compartir con otras personas, porque lo que nos interesa es que otras personas se lo puedan ver y se motiven a partir de esta presentación que nos hizo hoy Fray Francisco y podamos tener muchas más personas conectadas con nosotros compartiendo los jueves. Bueno, no sé si haya preguntas con respecto a los temas administrativos, alguna otra cosa. Sí, hermano Miguel, una preguntita. Sí, cuénteme. Yo cancelé ya hace rato, desde la primera vez que publicó. Sí. Hay que hacer, después de ese pago, hay que hacer llenar algún otro tipo de formato, algo ante la universidad, no sé, que me han comentado que Sencillamente, sí, que tocaba. claro, lo que pasa es que hay que enviar, si usted hizo el pago, enviar la copia del pago para que sencillamente lo pongan en la lista oficial. Sí, porque es que si usted no envía el pago, pues sencillamente no lo registran porque dicen le interesó, pero no supimos si lo pagó, si no lo pagó, ¿sí? Entonces, cuando usted Sí, hago la hace, pregunta, hermano. Sí, hago la pregunta porque yo cancelé, envié sí, la copia, la consignación, y como a los 5 minutos me llegó una información que mire, métase a este link y llene estos requisitos, pero qué va, eso ok, no me dejó hacer nada de eso. ok, entonces, Ligorio, yo le voy a dar el teléfono de Luis para que usted lo llame y él le ayuda, ¿listo? Él le ayuda, Listo, porque listo, claro, hermano. nosotros hacemos siempre una prescripción, eso es una prescripción en Excel, en un cuadro de Excel, en una base de datos, pero nosotros tenemos un sistema que se llama ASIS.
Y entonces todo se debe registrar en ese sistema. La universidad lo registra en ese sistema que se llama ASIS. Entonces Luis le va a ayudar, Ligorio, ¿listo? Luis le va a ayudar para que usted pueda hacer, para que ya quede en la plataforma, ¿listo? Listo, hermano. Bueno, Ligorio, con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna dificultad en las inscripciones o no la han hecho todavía o están ahí esperando para hacerla? Cualquier cosa, pues me cuenta. Muy bien, si no hay nada más, me regalan su cámara, por favor. Encendemos las cámaras, gracias, muy amables. Vamos a hacer un registro fotográfico de ustedes. Vamos a aprovechar. Sí, mire eso, mire, no, qué maravilla, mire. No, pues eso es. Todos enciendan su cámara, por favor, gracias. Eso, gracias, muy bien. Eso, vea, Ligorio, muy bien, qué elegante. Hermanas franciscanas, qué maravilla. Glorita Velázquez, ¿qué se me hizo? Vicky. Beatriz, Marulanda, Sor María, Luz Dari, Paola, enciendan sus cámaras, todos los que puedan enciendan sus cámaras. Eso es, qué maravilla. Enciendan sus cámaras. Gracias, muy amables. Vamos a tomar eso, muy bien. Linda, gracias. Muy bien. Y les voy a pedir una sonrisa. Yo sé que a esta hora pedir sonrisas uno puede estar muy cansado, pero regálenos una sonrisa, gracias. Eso, muy bien. Muy amables. Regáleme otro minutico para tomar el segundo grupo, al grupo número 2. Regáleme un momento, por favor, no me vayan a salir todavía. Ahí vamos a registrar el segundo grupo. Gracias. Segundo grupo no tiene cámaras. Ah, bueno, ya. Listo, muy bien, muchas gracias. Eso es. Muy amables. Bueno, primero que todo, pues darle las gracias por su participación en esta noche. De verdad que ha sido bien especial. Darle la bienvenida a nuestro curso. Esperamos que podamos eh, dar respuesta a todas esas inquietudes que ustedes nos dejan hoy y que podamos acompañarlos. Primero, darle un aplauso a Pachito, gracias por acompañarnos en esta noche. Y bueno, también a todos ustedes la bienvenida. Yo siempre les doy, ahí van unos globitos, siempre la bienvenida es con unos globitos ahí. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a nuestros cursos, que ojalá hagamos de esta familia franciscana un espacio maravilloso donde compartimos, donde nos fortalecemos, pero sobre todo donde también eh, podemos fortalecer ese espíritu nuestro. Muchas gracias, esperamos siempre su participación. Vamos a escuchar al ponente, pero que no solamente se convierta en escuchar al ponente y tomar notas, sino en preguntar. Y que ojalá ese espacio que se va a abrir siempre, siempre en nuestros cursos abrimos media hora de diálogo, que ojalá sean muchas preguntas, no dejen pasar nada, ¿sí? Que ojalá el profesor tenga que irse a buscar libros y, mejor dicho, a trasnocharse porque no tuvo para poder responder a las preguntas de ustedes. ¿No es cierto, Pachito? Entonces, qué bueno que ojalá estén siempre atentos a preguntar, no dejen pasar nada, vayan tomando nota. Como les digo, se abre un espacio al final y que ojalá ese espacio lo aprovechemos al máximo. Muchísimas gracias. Les deseamos un feliz descanso a todos y todas y entonces nos vemos en 8 días. En 8 días Feliz ahí noche. estamos nuevamente. Feliz noche para todos y todas. Feliz Gracias. noche. Muchas gracias. Pase bien Gracias. para todos. Chao. Muchas gracias, Bendiciones, Karen. bendiciones Chao. para Gracias. todos. Buenas noches, que todos descansen.